Informado, la falta de gasolina afecta a por lo menos 6 estados y el gobierno afirma que no es un problema de desabasto, sino de retrasos en la distribución de los combustibles en una estrategia para combatir al huachicoleo. Y por supuesto, para hablar de este tema, en la primera mesa central de este año me acompañan Baude Barrientos, Atzayael Torres e Isaid Mera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí descansados. Hola, buenas tardes. Descansados. Feliz año, se acabaron las vacaciones. ¿Y qué tal con esta buena noticia, verdad, que nos agarra el inicio de año? Caray, desabasto en varios Desabasto. estados, algunos de forma crítica, digamos, ¿no? Ya estuvimos haciendo recuento, digamos, durante el fin de semana, por supuesto, en el sitio. Hoy dimos cuenta de ello en la edición impresa del Financiero. ¿De qué va el tema? Si quieres, platícanos qué tan grave es el problema y ahora pues discutimos cuál es la raíz de este. Pues ya hemos escuchado algunas cosas sobre el tema del desabasto, los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Michoacán y sorpresivamente Estado de México, que se integra a esta lista de entidades en donde, de acuerdo con el gobierno federal, existe una falta en el suministro debido a los recortes que está realizando en el suministro vía ducto, como parte de la estrategia del combate al robo de combustible, al huachicoleo, una actividad que por fin ya a todas luces se reconoce por parte del gobierno que Pemex está involucrado como tal, funcionarios de Pemex, trabajadores de Pemex, no sabemos a qué niveles, pero debe ser de todos los niveles que están involucrados en esta actividad que le genera pérdidas por 60,000 millones de pesos a la empresa y que pues está tratando de ser revertida a través de esta medida que pues muy controvertida, muy criticada, porque pues ahora sí que no te quito el agua para que no tengas sed, ¿no? Básicamente. Pero bueno. El problema es, bueno, de este plan nacional contra el huachicoleo que anunció el presidente los últimos días del año pasado, es la implementación. El gobierno federal, en este caso Pemex, no se aseguró que las terminales de reparto no estuvieran a plenitud. Y también coincide con el hecho de que en diciembre, a finales de diciembre y principios de enero, es la época en la cual hay una mayor demanda de combustible. O sea, por todos los conductores que vamos por las carreteras del país, se juntan estos dos factores y decide unilateralmente cerrar el poliducto que conecta Salamanca con todas las terminales del occidente del país, con 13 terminales para ser preciso. Empieza el problema en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, y también se genera un efecto al dispersarse, al buscar los conductores gasolina en los estados circunvecinos. Por eso se extiende a Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. Estamos hablando de 6 entidades, como lo comenta Abraham. ATSA, perdón. Pero sí es una parte de la estrategia, como lo comentaba, para atacar pues, de frente este delito que estaba generando, según cálculos también del gobierno federal, 66,000 millones de pesos el año pasado, que representa aproximadamente el 8% de los ingresos de Pemex Transformación Industrial de enero a septiembre. O sea, lo que se vendió por todo lo que casi, se vendió, bueno, por todos los servicios, ¿no? Ajá. Y también hay un dato, en estos 6 estados que acabo de mencionar, en 2012 eran 480 tomas clandestinas, o sea, para dar una dimensión de este delito. Son en promedio una diaria, 1.3 diarias. De enero a octubre del año pasado, estamos hablando 6,277 en esos 6 estados. Quiere Nada decir, más en los 6 estados. En esos 6 estados, 21 perforaciones diarias. Porque a nivel nacional vemos en la pantalla. Sí, este es a nivel nacional. Vaya, digamos, el problema y este reconocimiento que hace el gobierno es grave. Por supuesto, el tema de las tomas clandestinas es grave y pues ahora vienen las críticas pues al gobierno. Oye, estás tomando una medida, pero pues resulta que nos afectaste a todos los demás, ¿no? Claro. Isaid, un primer comentario. Me parece que el diagnóstico, al menos suena coherente, suena correcto incluso, el tema de decir, tenemos un grave problema de huachicoleo que en los pasados gobiernos, quizá recordaremos, se hablaba de eso y se hablaba de las grandes pérdidas que provocaba Pemex, pero en realidad no veíamos medidas. Escándalo no era, ¿no? O a lo mejor escandalizaban las cifras y el gobierno o los exdirectores de Pemex hablaban de las terribles pérdidas que provocaba para el Estado y para Pemex, pero no veíamos en realidad medidas simulaban reales para acabarlo, lo cual pues resulta por decirlo menos sospechoso.
Me parece que el gobierno dice, tenemos que acabar con este problema porque, por supuesto, se pierde tanto dinero y el gobierno en esos momentos pues lo que necesita es dinero para llevar a cabo toda su agenda. Lo segundo, sí me parece, y coincido aquí con Baude, la implementación no me parece que fue la correcta. Me parece que no, quizá fue una novatada, podemos decir, de las nuevas autoridades, tanto de Pemex como energéticas, de no tener el suficiente combustible en estos estados donde se están presentando los problemas, sabiendo que iban a cortar el suministro a través de estos ductos, que en realidad parece que el foco es el famoso ducto de Salamanca, ¿no? Que es el que es el ducto principal. Está más Pero también, coladera, parece. y por supuesto que el consumidor tiene la razón para molestarse y decir, oye, Claro. es que no es posible que no tengamos gasolinas. También me parece que la comunicación del gobierno no ha sido la correcta, porque de pronto dicen no hay desabasto, pero de no facto hay. no Y si hay nos vamos al gasolina. diccionario, pues desabasto significa, según la RAE, falta de determinados productos en un establecimiento, y lo cual estamos desabasto. viendo en este Claro, momento. ahora, sí. La pregunta es, perdón, No, y para ¿concluyes, quieres? terminar, Ajá. ahora, me parece que hay una parte que al gobierno le está faltando por comunicar, y por supuesto no me quiero poner en los zapatos de la gente de comunicación del gobierno, pero es, para enfrentar este problema, por supuesto que iba a haber algunos efectos colaterales, quizá no de la magnitud de lo que le estamos teniendo, pero me parece que no solamente en el caso del huachicol, sino este gobierno, si pretende en realidad cambiar, darle una vuelta a la máquina de corrupción que era este país, pues por supuesto que se van a generar problemas, que se van a generar resistencias, y solamente en el comunicado de ayer de Pemex que llaman a la comprensión y apoyo de la sociedad, eso me parece que es el foco donde podrían o Yo deberían te comprendo, pero no enfocarse me en la dejes sin gasolina. Claro. Claro. Ahora, también este gobierno, si lo vemos, las críticas al presidente vienen quizá de un sector que es crítico, opositor al gobierno, La nueva oposición. pero no percibo, yo no sé ustedes, pero no percibo yo afuera de Twitter, por ejemplo, no percibo yo ese nivel de enojo, de enfado, de crítica hacia el presidente. Así me parece que esa legitimidad que obtuvo en las urnas y que ha tenido a lo largo de estos meses le está ayudando a que este problema en el mundo real, insisto, fuera de Twitter, no se ha percibido o no sea Como en el tan gasolinazo, duros. por O sea, por ejemplo. ejemplo, Claro. Eso, otros por supuesto, gobiernos y las se aventaba esta sospechas. bronca y la que se montaba. No lo he visto ahora. Eso por supuesto, y las sospechas que levantó, que ya decías tú al inicio, vaya, que nunca se haya hecho una estrategia, es por lo menos decirlo, es Por lo menos sospechoso. Bueno, en ese sentido me parece que ese ha sido el atenuante para la propia crítica hacia el gobierno, de decir, bueno, por eso no te vamos a tundir, porque estás haciendo algo, pero pues al final Ahora, también necesitamos hay gasolina. mensajes Ahora, encontrados. lo que está diciendo es, las terminales, y corríjanme ustedes, lo que está diciendo Andrés Manuel es, las terminales de almacenamiento tienen gasolina, ¿es correcto? Correcto, es Sí, un o sea, tema de eso distribución. dijo, es un tema de exactamente, las terminales de almacenamiento tienen, es decir, el problema fue de que cerraron el ducto y entonces... distribución. Lo están llevando por pipas, básicamente, ¿no? Y eso está retrasando. Y eso está creo, ¿no? retrasando la entrega. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, decían las autoridades que se requerían algo así como, no recuerdo, la cosa es que necesitaban ellos 9 millones de litros para el abastecimiento y estaba llegando la mitad. Claro. Claro, porque o sea, sí es está mucho más llegando lento. combustible, pero la demanda está siendo mucho más, está siendo superior a la oferta y por eso vemos las imágenes de gente haciendo filas en las gasolineras, gasolineras con anuncios de no hay gasolina, solo diésel, en fin, ¿no? Es un problema, entiendo yo, de la distribución, no tanto porque el país no tenga gasolina, ¿no? Claro. Ahora, es importante a qué sectores les pega más, qué sectores se ven más afectados por este tema de la gasolina y además, ¿cuál es la perspectiva huachicol. hacia adelante? No por el problema de que no encuentren gasolina. No, digo, por supuesto, creo que el tema del huachicol, y ahora profundizamos más al respecto si quieren, el tema del desabasto, al final la gente no está encontrando, hay empresas que viven de eso, que viven del transporte, básicamente, bueno, ¿cuál es la perspectiva para estas empresas? ¿Qué es lo que podemos esperar para estas compañías? No se ha sentido tanto, ¿no? O las redes sociales también, quizás la gente pues no se queja, ¿no? O sea, en México comúnmente hablamos mucho, pero nos quejamos poco.
O sea, Yo creo que las redes en general, o sea, sí, coincido contigo, pero las redes en general sí reflejan un nivel de... Pero del sector que le va a criticar a Andrés Manuel hasta que se reúna hoy con Miss Mundo. Es decir, fuera de ese círculo que por supuesto todo el sexenio van a estar criticándolo, cuestionando, a veces con más luz que otros días. Es decir, hay días que tienen más luz y hay veces que discutimos por si la bandera del Palacio Nacional estaba al revés o no. Pero afuera de, es decir, la gente de a pie, como de pronto se utiliza ese término, yo no percibo Pero es que yo que creo que esté también enojada no hay una del percepción gobierno, de ese tipo también, porque el problema, por ejemplo, ahorita no lo tenemos en la Ciudad de México, no lo También. tenemos en Quizá Monterrey. también No lo tenemos en Guadalajara. Exactamente, en las grandes ciudades. Guadalajara, vaya. Bueno, Guadalajara, es que un es una centro ciudad grande, importante, hay es un centro problema. importante, por Guanajuato. supuesto. Perdón, pero... Baude, Y querías- sí, aparte también coincide que el problema se empezó a implementar a partir del jueves 3 de enero en Michoacán. Son realmente 4 días a partir de los cuales se está empezando a generalizar este desabasto, ¿no? El desabasto, el presidente dice que no hay desabasto. Bueno, en su concepción, pues sí ya está el producto, más no están los anaqueles. Bueno, pues que ahí creo que había que poner otra definición, ¿no?, en la Real Academia Española. En el caso del impacto del consumidor a pie, el problema sería que esta situación se incrementara en los próximos días. Y también hay una cuestión preocupante, ¿no?, en el discurso del presidente, sobre todo hoy en la mañana, que no descarta el cierre de más ductos. O sea, este es el segundo más importante del país, el de Salamanca. El más importante y el más horadado es el que sale de Minatitlán y que llega a Tula. Ese es el siguiente. Igual ya está empezando a cerrar en el caso del noreste. O sea, todos los ductos van a ser cerrados eventualmente, porque todos tienen problemas de tomas clandestinas. Y esa es la estrategia por la que está implementando el gobierno federal, pero que también ojalá que sirva estas lecciones. El hecho de tener las terminales llenas y ya podría mitigar un poco este problema. Y también, bueno, me llama la atención esta situación, el caso de Profeco. El uso de Profeco para hacer un padrón sobre las estaciones de servicio que están en funcionamiento. Es decir, ahorita ante el desabasto, pues todas las estaciones de servicio tendrían que reportar: Pemex no tengo gasolina, SNET no tengo gasolina, pero identificar aquellas donde las cuales no falte producto, pues son esas precisamente, esas estaciones de servicio son las que le surtía el huachicol. Exacto, que ese es el tema fundamental. O sea, esto lo que está evidenciando es que efectivamente hay estaciones de gasolina surtidas por huachicol. Es decir, ¿cómo es posible que se roben el equivalente a 60,000 millones de pesos y no, o sea, no es que se vendan en casas en una carretera federal? Claro. No, por supuesto que tienen una salida y una salida grande que son las propias gasolinerías, ¿no? Sí, es decir, uno espera que esta estrategia vaya de la mano justo con eso. No solamente corto el combustible o corto la vía por la que llega para evitar que de ahí los pinchen las tuberías o los ductos y saquen el combustible, sino también ver de qué manera era como se vendía, es decir, las estaciones de gasolina, los involucrados. Es decir, el gobierno me parece que ha dejado entrever, a veces más claramente que otras, que sí están en la mira algunos funcionarios y exfuncionarios que están de tocando Pemex, incluso el intereses sindicato. Uno esperaría que viniera acompañado también de acciones legales y que quienes sean responsables del huachicoleo, sea quien sea, sean exfuncionarios de Pemex o que no fueran de Pemex, pues que fuera acompañado de acciones legales, justo porque algo que refleja el huachicoleo es la falta de Estado de Derecho en este país. Y si la solución simplemente es voy a impedir que me lo roben, pero no voy a castigar a quien se lo robaba, pues me parece que sería incompleta y no le vería yo ningún sentido. Y ese es justamente el punto donde yo quería abundar. Nos están presentando problemas en el suministro muy importantes, es decir, estás tocando a la gente en este sentido, pero no hay nombres. Salió un comunicado el 28 de diciembre, Claro, que lo estaban revisando, sobre que se detuvo una persona que estaba implicada, etcétera. No se dan nombres
no sé por qué mantienen esa... Pero es Hay varios interesante, millones de pero es interesante de quién es el comunicado. claro. Hacienda, De lo hace Hacienda. a través de la Unidad unidad de de inteligencia financiera. Exactamente, entonces dices, bueno, si ya está una investigación en proceso, tienen que ser más transparentes en este sentido para que nosotros digamos, ok, entonces sí vale la pena lo que están haciendo en este sentido. Dice el presidente, está involucrada gente, pues, ¿de qué niveles, de qué tipo, de qué áreas, de qué zonas? Y si se pueden hasta nombres, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. En esa parte del discurso del presidente que mencionaba Baude, hoy que decía, esto puede ser un tema de resistencia, palabras más que se lo estoy parafraseando mal, pero decía, a ver quién se cansa primero, si el huachicoleo o nosotros, y yo soy muy persistente. No sé si sea el mensaje que debería enviar el presidente. Es decir, uno esperaría un mensaje contundente de, insisto, el Estado de Derecho. Vamos a hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Y quizá nos está costando y el consumidor está pagando esta estrategia, pero al final del día vamos a tener resultados que van a hacer que ya no haya huachicol o haya mucho menos huachicol del que había, que los responsables van a pagar y que en adelante no volveremos a tener estos problemas de desabasto de gasolinas porque vamos a mejorar la manera en la que se distribuye la gasolina. Pero no, tenemos un mensaje, incluso parece retador, Sí, claro, no sé, claro. no me parece que sea el mensaje que debería enviar. Y que además también un mensaje importante que probablemente poco se escucha es que con eso se podrían fondear otra parte del programa y de la agenda de López Obrador. Claro, ¿no? son 66 mil millones de pesos, dice el presidente, podemos bajarlo a 50 mil, que es el presupuesto adicional que se le dio a Pemex este año. A 10 mil, ¿no? Dice, podremos bajarlo a 10 mil, o sea, es decir, sí, reducir una diferencia 50,000. de Ajá. 50. Que es más o 50,000 menos el dinero que está para la refinería. para por ejemplo. la primera partida de la refinería. Es decir, pues, la verdad es que es una... Es decir, cantidad entonces muy o sea, importante. el tema es eficiencias, ¿no? O sea, generar las Y ahora eficiencias también necesarias. es evidente, digo, no hace falta tampoco ser un genio para darse cuenta que el huachicol hace tiempo que dejó de ser un negocio de dos, unos tres cuantos. personas en Sí, claro. comunidades que encontraron la manera una de... manguerita, no. O sea, me parece que es un problema que escaló a niveles de gobierno, es decir, y no solamente de gobiernos locales, sino de gobiernos federales, de ejecutivos de Pemex. Insisto, yo quisiera ver que en verdad se vaya contra ellos, pero además el hecho de que esté tocando intereses muy poderosos en el país, pues evidentemente va a generar resistencias, va a generar críticas, va a generar golpeteos al presidente para que trate de desistir de esa estrategia. A lo mejor ahí viene el mensaje de yo soy muy persistente, a ver quién se cansa. Veremos, claro, por supuesto, estaremos pendientes de cuál es la estrategia. Conclusiones sobre este tema, Baude. Sí, se necesitan acciones mucho más contundentes, Abraham. Retomando lo que comentas ahí, si el gobierno federal tiene identificado que el 80% de este delito se comete desde Pemex, es decir, adentro de Pemex, ¿por qué no los llama a cuentas, ¿no? A los funcionarios, o sea, si gente del sindicato, sea quien sea, ¿no? Porque si no, no va a servir de nada blindar hoy por hoy el poliducto de Salamanca o todos los poliductos del país, porque lo está permitiendo en cierta forma para los próximos años. Más transparencia. Hay dos preguntas que a mí me encantaría hacerle al gobierno federal. Una es, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo va a durar esta situación? ¿Qué otros ductos estarían integrados? Y la otra, ¿qué papel está teniendo ahorita el sindicato dentro de toda esta estrategia? Me parece importantísimo porque, si mal no recuerdo, el transporte de pipa, inclusive la COFESE hizo un señalamiento al respecto, la Suprema Corte, escaló a Suprema Corte, tienen el monopolio de la distribución de gasolina en el país por vía autotanque. Entonces, es muy serio eso, quisiéramos saber qué está haciendo el sindicato en este sentido y hasta qué momento se va a terminar, ¿no? Conclusión, hay quien dice que a estos costos quizá era más barato para el país que se robaba la gasolina. No sean así tampoco, es decir, se puede cuestionar que no fue correcta la ejecución del programa, pero quienes digan que era mejor que entonces que siguiera el huachicol para que siguiera... Claro. Y lo defienden, mano, ¿no? Diría el No, meme, es que- ¿por qué son así? En fin, por supuesto, estaremos muy al pendiente de este tema, tanto por supuesto, en esta plataforma, pero también en la plataforma web y en la plataforma print de El Financiero podrá enterarse sobre este tema. Vamos a hacer un corte y regresamos con más análisis a Mesa Central con un tema también muy interesante. No se vayan.